Bueno, vamos a continuar con el panorama profético. Estamos haciendo una revisión del panorama profético de lo que la Biblia o los estudiosos llaman como la escatología, los tiempos futuros, los tiempos por venir. Y estamos considerando... ¿Está prendido? Está hacia arriba. Y estamos siguiendo el libro de Apocalipsis, que significa revelación, ¿verdad? Así como para ir calentando, ¿quién de nosotros tiene en su mente alguna conclusión o ideas claras de lo que conversamos en el lunes pasado? Algo corto. Claro, adelante. Bueno, hablábamos de la grandeza del Señor. Amén. Que muchas veces tenemos la idea de que el libro de Apocalipsis es como tragedia. Claro. Pero, y confieso que yo era una que me daba la mejor leer. Pero bueno, que la palabra Apocalipsis significa revelación, que teníamos 7 bienaventuranzas que íbamos a empezar a ver. Y que Juan fue al que se le reveló toda esta belleza que vamos a aprender ahora. Amén. Además de eso, algo que me gustó mucho fue la revelación de que aquí nos está hablando del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santa Trinidad. Amén, así es. Y bueno, alcanzamos a leer un poquito de lo que era, hablar un poquito de todo lo que era la primera parte del primer capítulo. Pero muy poquito, eso fue como una introducción. Amén, así es. Bien. Bueno, el Apocalipsis tiene varias escuelas de interpretación. Escuelas de interpretación. Como para empezar, quiero compartirles un poco esto. Porque es probable que ustedes lean en algunos otros, o escuchen en algunos otros recintos, hablar acerca del Apocalipsis. Y uno tiene que identificar de qué escuela es la persona que están compartiendo o el libro que están leyendo. Amén. Entonces está la escuela alegórica. La escuela alegórica dice que el Apocalipsis presenta el conflicto cósmico entre el bien y el mal, lo presenta de una manera alegórica. Y por eso todo lo que se dice ahí es una gran alegoría. Pero que en últimas lo que se está observando es que desde que se inició el género humano y con la caída de Adán, ha habido un conflicto entre el bien y el mal. ¿Ok? Ahora, esa escuela tiene algunos problemas. Alegoría es una figura literaria que tiene que ver con hechos ficticios, pero que llevan un mensaje claro. Esos hechos ficticios que llevan un mensaje claro tienen la grave dificultad de que pueden ser interpretativos de manera diferente. ¿Ok? Y ese es el problema con la escuela alegórica. Además, la escuela alegórica tiene otro problema, y es que hay muchos datos históricos en el libro de Apocalipsis que definitivamente no encajan dentro de esta corriente de pensamiento para Apocalipsis. Está la escuela preterista. Pretérito significa pasado. Preterista. Ellos dicen que todo lo que dice el Apocalipsis se cumplió ya. Que ya fue cumplido en los primeros años de la historia de la iglesia. Por ejemplo, ellos dicen que Nerón fue el anticristo. Y que solamente falta cumplirse lo que está relatado desde Apocalipsis 19 hasta Apocalipsis 22.
la escuela histórica. La escuela histórica, en cambio, dice que el Apocalipsis es una amplia historia de la Biblia, de la iglesia, desde el primer siglo, es decir, desde cuando vino el Señor Jesucristo por primera vez hasta su segunda venida. De manera que habla de que solamente lo importante allí son los datos históricos, pero no está hablando entonces de hechos futuros, no está reconociendo los hechos futuros. Y está la escuela que nosotros creemos, que además es la escuela mayormente aceptada, se llama la escuela futurista. ¿Ok? La escuela futurista lo que dice es que desde el capítulo 4 en adelante hay una descripción, una revelación de la consumación de los tiempos. La escuela futurista acepta que el capítulo 1 hasta el capítulo 3 tiene que ver con el presente, con la dispensación de lo que hoy estamos viviendo, que se llama la dispensación de la gracia. Y que desde el capítulo 4 hasta el capítulo 18 se presenta lo que se conoce como el rapto de la iglesia, capítulo 4, adoración celestial, capítulo 5, y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, lo que se conoce como la tribulación. Tranquila, no te preocupes. La futurista lo que está considerando es que Apocalipsis narra en capítulo 1 hasta capítulo 3 el tiempo presente, lo que se llama la dispensación de la gracia. Es decir, los tiempos de la iglesia, y que estamos en esos tiempos. Y a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 18, narra, capítulo 4, lo que tiene que ver con el rapto de la iglesia, capítulo 5, adoración en el cielo, y desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, narra lo que se llama la tribulación, los 7 años de tribulación. Exactamente lo que narra el libro de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9. Es decir, tiene todo que ver con lo que se conoce como la semana 70 del libro de Daniel, que en algún momento lo vamos a estudiar. Y se conoce como la tribulación, que se divide esos 7 años en 2 periodos de 3 años y medio cada uno. El primer periodo de 3 y medio años se llama tribulación como tal, y el segundo periodo se llama gran tribulación. ¿Ok? Y a partir del capítulo 19, mire que desde el capítulo 4 en adelante está narrando los hechos futuristas, que aún no se han consumado. En el capítulo 19 se narra la venida del Señor con su iglesia. En el capítulo 20 se narra lo que se conoce como el tiempo del milenio, los 1000 años en los cuales el Señor Jesús gobernará sobre esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, por 1000 años con su iglesia. Capítulo 21 y 22 se narra lo que será cielos nuevos y tierra nueva, es decir, el estado eterno. Amén. Bien. Esta escuela entonces futurista tiene como tema central presentar la gloria del Señor, a Jesús en el cielo como centro de adoración, y pretende de correr el velo para mostrar a Jesús en toda su verdadera dimensión. Mire, es algo tan simple como esto. Los evangelios nos han mostrado y nos han enseñado a Jesús como Salvador, como Cordero, como Redentor,
Amén. Como sacerdote, como nuestro intercesor. Pero Apocalipsis termina de cumplir todo lo que el Señor Jesús es, porque lo presenta además como el Rey que viene en gloria a gobernar esta tierra por 1000 años y después a gobernar eternamente. Como el Rey que viene a cumplir la promesa. Amén. Como el soberano de los reyes de la tierra. Como el único vencedor. Amén. Viene como lo esperaban la primera vez. Viene como lo esperaban los judíos, como todavía lo esperan los judíos. Amén. De manera que si Apocalipsis lo quitáramos del canon bíblico, la imagen y el conocimiento del Señor Jesús estaría incompleto. Y además por eso es que es tan importante conocer el Apocalipsis. Porque el Apocalipsis, como tú bien lo señalaste, mi hermana, la primera función que tiene, el primer propósito por el que fue escrito es para mostrar la gloria del Señor. Amén. Para mostrar su majestad, para mostrar su grandeza, para mostrar su majestuosidad, para mostrar su gobierno. Amén. Para cumplir lo que Él dijo que haría. Amén. Esa es la visión futurista. Esa visión futurista nos presenta en el Apocalipsis la segunda venida del Señor de manera literal. Escúcheme, la Biblia toda es literal. Usted perdone que esté poniendo fundamentos en este tiempo, pero necesito ponerlos para después comprender todo lo que vamos a decir. Bienvenida, Mari. Todo lo que vamos a compartir después. Amén. Pero, una preguntita. adelante. En la escuela, usted no está hablando de la escuela, pero estoy viendo que se está enfocando más en la futurista. Les estoy compartiendo escuelas de interpretación para finalmente decirle que nuestra interpretación, la de los pastores, la de sus pastores, y además la de la mayoría de los estudiosos de la Biblia, es esa. ¿Ok? Pero cuando usted escuche a algún otro hablar algo diferente, usted dice, ay, que este es de una escuela preterista o de una escuela simbólica. ¿Ok? Bien. Presenta al Señor Jesús que en su segunda venida eso será literal. Y yo aquí tengo que hacer una reafirmación. La Biblia toda es literal. La visión futurista entiende que la interpretación del Apocalipsis se da dentro de la hermenéutica normal de la Biblia. Hermenéutica es el entendimiento de la Biblia, el estudio concienzudo de la Biblia. La hermenéutica lo que dice es que la Biblia toda es literal. Segundo, que la Biblia toda se explica a sí misma. ¿Se acuerdan que en el lunes pasado compartíamos cuando el Señor Jesús expone delante de Juan en la visión, expone sus méritos? Cada mérito tenía que ver con una cita del Antiguo Testamento, como fue conocido en el canon hebreo. Porque es literal, porque la Biblia se explica sola. Amén. Además de eso, la hermenéutica lo que dice es que tiene que ser estudiada dentro de sus contextos, de su contexto cercano y su contexto lejano. Por eso, hay una célebre frase de los hermenéuticos que dice, todo texto leído fuera de su contexto es un pretexto. Amén. Entonces estamos diciendo que Apocalipsis también es literal. Que sí es cierto que tiene simbologías, tiene símbolos, tiene imágenes, tiene visiones, pero todas se interpretan a la luz de la Biblia misma. La Biblia misma la interpreta. Pero que el sentido de lo que quiere transmitir
es veraz, es literal. Amén. Es concreto. Que no admite múltiples interpretaciones, sino que la Biblia sola la interpreta. Amén. Lo que pasa es que a veces no encontramos la interpretación. Sí, y porque ¿quién conoce las profundidades de la Biblia? Amén. Por ejemplo, Jesús una vez dijo, hablando de él, dijo, yo soy la vid verdadera. Bueno, si él dijo que yo soy la vid verdadera, era porque había una vid falsa. ¿Sí o no? La vid falsa está en Isaías 5. Entonces, uno lo lee ahí, ¿cuál es la vid falsa? La vid falsa era Israel. Yo soy la vid verdadera, dijo él. Amén. Bien. Es literal, la venida del Señor es corporal. O sea, el Señor vendrá en su cuerpo físico y mortal. Pero es un cuerpo humano. No es un holograma. No es una imagen, no es un espíritu, no es un alma por ahí. Amén. Es su cuerpo, es un ser humano. Jesús vendrá como ser humano, como Dios, pero como rey también, y como ser humano. ¿Está claro eso? Bien. Un cuerpo humano, aunque inmortal, primicias de cómo seremos nosotros. Con su alma humana y con su espíritu humano. Pero en él habita la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Unión hipostática se llama eso. 100% hombre, 100% Dios. Pero lo veremos así corporal. Jesús vendrá y será visible, ¿te acuerdas? Todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7. Será una venida judicial. Escúcheme, Jesús vino la primera vez como un cordero, manso, a pagar un precio, humilde. Pero en la segunda venida vendrá como juez, como Señor, con toda la autoridad, como gobernante, como rey. Amén. Y será universal. Todo el mundo lo verá. Todo el mundo lo verá. Todas las cámaras de televisión, todos los canales, en todos los periódicos del mundo se hablará de la venida del Señor. Amén. Como hoy día cuando hay un acontecimiento, ya está preparado todo, mejor dicho, para la venida de él. Amén. Así es. Bien. De manera que esta interpretación futurista rechaza la alegorización. Y la rechaza porque la alegorización abre la puerta a interpretaciones personales. Y la Biblia se interpreta a sí misma. Ya tenemos claro eso. Amén. Bien. Se destaca en el hecho de que Apocalipsis, en esa visión futurista, narra los hechos que ya previamente fueron narrados en otros momentos por profetas como Daniel, conté, como Zacarías, como Joel, o incluso como el mismo Señor Jesucristo. Mateo 24, cuando tú lees Mateo 24 y el Señor habla de los últimos tiempos, del tiempo de la tribulación y del tiempo de su venida, cuando el Señor habla eso, hay una concordancia maravillosa entre lo que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 y lo que tú encuentras en Apocalipsis. Amén. Bien.
ningún acontecimiento sucedido hasta hoy puede decirse que se haya cumplido. Escúcheme, los juicios descritos en el Apocalipsis no se han cumplido. Yo les conté que la iglesia, tú y yo, no los vamos a ver. Amén. Yo les conté que esas caras de terror no tienen sentido, porque nosotros como iglesia estamos, dicho por la misma boca del Señor, estamos guardados en su mano. Y él ya estableció que su iglesia no pasaría por la tribulación. ¿De acuerdo? Es más, si quieren leemos eso un momento ahora. Vamos a leer un poquito de eso, porque noté que había todavía cierta... Amén. No, pero vamos a leerlo. Listo. José, acá tenemos para leer, oye, para que todo quede bien grabadito el micrófono. Sí, así es, pastor. Lo que pasa es que tengo aquí, pero entonces empiezo... No, digan, vean, entonces acá se te ve. Amén. Apocalipsis 3:10. Yo lo leo aquí porque yo lo tengo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hay varias palabras. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros. Dice con nosotros. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Está claro? Y tenemos otras citas que ahora no quiero compartir, pero sabe, tenemos que guardar en el corazón esa gran verdad. Apocalipsis fue escrito, dijimos en la primera reunión, en primer lugar para tener consuelo. Claro, porque era una iglesia desesperanzada. Era una iglesia perseguida, era una iglesia tribulada, era una iglesia muy presionada. O dices que Domiciano es rey y señor y niegas que Jesús es rey y señor, o te matamos. Eso es lo que estaba pasando. Pero en segundo lugar, el motivo y más importante es para mostrar la gloria del Señor, la grandeza del Señor, la real dimensión de todo lo que es el Señor Jesucristo, y para traernos a nosotros la esperanza de que todo lo que Él dijo y todo lo que Él fue a preparar para nosotros se cumple. Amén. De manera que es un libro que nosotros debemos leer con alegría. Bienaventurado el que lo lee. Amén. Es decir, vale la pena que lo leas en voz alta. Porque cuando dice el que lo lee, el original dice el que lo lee en las plazas. Dice, y los que lo oyen, y los que guardan las cosas que en ella están escritas. Amén. Bien, así que teniendo claro la interpretación que estamos siguiendo, continuemos un poco
sobre Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, desde el versículo 9, sigue contando la visión que Juan tuvo en aquella isla. Dice, yo estaba en el Espíritu, versículo 10. Bueno, Reina Valera lo pone con E mayúscula. Parece que lo que él tuvo fue una especie de éxtasis, pero no éxtasis como lo que el mundo ofrece, sino un éxtasis parecido al que tuvo Pablo en el libro de los Corintios cuando subió al tercer cielo, o parecido al que tuvo Pedro en Hechos 10, cuando el Señor le reveló, ¿te acuerdas? Algo que bajaba del cielo y que le dijo mata y come, pero que en realidad lo que le estaba era mostrando una realidad que el Señor quería alcanzar con su salvación a los gentiles. ¿Se acuerdan? De ese tipo de experiencias que está hablando ahora el apóstol Juan. Amén. Dice, y estaba en el Espíritu y oí una voz de trompeta que decía, yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último. Dice, y escribe, y a mí me gusta esto, porque nos vamos a meter aquí en un campo de la palabra bien fructífero para nosotros. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. De manera que después del Señor haberse le presentado como se le presentó, para no volver a hablarlo, le dice, este mensaje, Papa, no es para ti solamente, es para las iglesias, es para mi pueblo, es para mi novia. Es un mensaje que yo quiero que escuchen todos aquellos a los cuales yo redimí. Es decir, que es para ti y para mí hoy. Resulta que esas 7 iglesias eran las iglesias de Asia. Asia no es, en este contexto histórico, cultural, no es Asia Menor, sino es como una provincia romana. ¿Ok? Es una provincia romana que queda en el Asia Menor. Pero esas 7 iglesias formaban como especie de un círculo. Estaban alrededor de un área y parece que eran las más influyentes, no eran las únicas, pero sí las más influyentes. Y como eran unas cartas, en aquel tiempo no había llegado la tecnología del internet, ¿no? Tampoco había Viper, de manera que todo era escrito. Entonces, el Señor escogió esas 7 iglesias porque eran como el corredor comercial y donde estaban establecidas esas iglesias a través de las cuales llegarían y se pasarían las cartas a otras iglesias. Es decir, para que todos la conozcan. Parece que la de Éfeso es una iglesia que está muy en el corazón del apóstol Juan. El apóstol Juan era un predicador itinerante. Él iba de un lado hacia otro. Y entonces le dice, bueno, vayan, escríbele a estas 7 iglesias. Y es interesante esto, porque cada una de esas iglesias, ya lo vamos a ver dentro de un momento, tienen unas características y tienen un mensaje que es necesario que escuchen. Y sé que el Señor en este tiempo nos va a hablar a través de cada uno de esos 7 mensajes a esas 7 iglesias. Amén. Y entonces el apóstol Juan hace una descripción de a quién él está viendo. Y dice, me volví y en medio del candelero
Una voz que hablaba y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjate, vamos a ir como observando las características. Uno semejante al Hijo del Hombre. Si tú ves, se refiere a Daniel 7:13. En la visión de Daniel, cuando Daniel vio también los 4 imperios, y cuando Daniel vio el último imperio, después del cual venía uno que no era hecho de hombre, sino que era hecho desde el mismo cielo, Dios le mostró a Daniel exactamente esta visión. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que la Biblia se interpreta sola. Que Dios usó esas visiones en la vida de Juan y en el conocimiento que Juan tenía acerca de la palabra para mostrar quién era que le estaba hablando y de quién era que le estaba hablando. Entonces fíjate lo que le dice. Yo vi uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, vestidura sacerdotal. Amén. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Daniel 7:9. Así vio Daniel al Padre. Ahora no lo puedo explicar, pero así vio Daniel al Padre. Su cabeza como cabellos blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce pulido o bruñido. Daniel 10:6. Así vio Daniel al Padre. Mira que es una imagen del Padre en este momento. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Ezequiel 1:24. Así lo vio Ezequiel. ¿Te acuerdas cuando vio una imagen del trono en el cielo? Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece. Y se identificó y le dijo: no temas. Yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere ahí? A Jesús. Entonces fíjate esto interesante. Las mismas características que fueron presentadas para Dios Padre en el Antiguo Testamento, en la visión de Juan, Dios se las muestra con referencia al Señor Jesucristo. Amén. Es uno de los textos donde muestra que el Padre y el Hijo uno solo son. Uno solo son. Amén. Unión hipostática. No es unión hipostática. Se llama de la misma sustancia, más bien. Es lo que Hebreos dice, Hebreos tal vez 2. Hebreos 1, versículo 2 dice: en los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, es decir, su misma imagen, un duplicado exacto, y la imagen misma de su sustancia, o sea, hipóstasis. Amén. En su esencia, el mismo. Aquí en Apocalipsis 1 se muestra que Jesús también es Dios. Amén. Y le dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Y le hace una explicación.
Dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. ¿Qué significa diestra? Poder, autoridad. Y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. De manera que lo que está diciendo, las estrellas que tú has visto en la imagen, fíjate cómo la Biblia interpreta. Las estrellas que tú has visto son 7 ángeles. Ángeles significa mensajeros. Son 7 mensajeros de las 7 iglesias. Tienen que ver con las 7 cabezas a los cuales el Señor los está dirigiendo. Son como los pastores de la iglesia. Amén. Entonces mira lo que le está diciendo. Tenía en su diestra, versículo 16, 7 estrellas. Es decir, en la autoridad de la mano del Señor están los ángeles que dirigen esas congregaciones. Tu pastor está en las manos del Señor. Amén. Los pastores de la iglesia del Señor Jesucristo son dirigidos directamente por el Señor, con su diestra. ¿Sí lo ves? Y además de eso dice, y los 7 candeleros que has visto son las iglesias. Los candeleros, amados, no producen luz, son los portadores de la luz. ¿Cierto? Porque un candelero, usted lo compra y usted lo pone, pero tiene que poner la velita encima. ¿Cierto? El Señor lo que está diciendo es, nosotros como iglesia, como comunidad, no somos la luz, somos los que transmitimos la luz, los que transmitimos el mensaje. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿te acuerdas? Pero cuando Él dijo, vosotros sois la luz del mundo, lo que estaba diciendo es que somos la luz no en cuanto que tenemos luz propia, sino en cuanto que reflejamos con fidelidad la luz del Señor, la luz de Cristo. Entonces el Señor lo que está diciendo es, tengo un mensaje para los que están en mi mano, para los que yo defiendo, para los que transmiten mi mensaje, para mis representantes. Y en esta noche yo quiero que nosotros tengamos esa seguridad en el corazón, esa alegría de que el Señor nos está diciendo, escribí estas palabras para que tú sepas que es un mensaje para ti que te escogí como portador de mi palabra, de mi evangelio, de mi luz, para que sepas que estoy contigo, que no te he abandonado, que hay esperanza, que hay una vida gloriosa que te está esperando, que el Rey de Reyes, que el dueño del universo, que el determinador de los tiempos es tu Señor, está contigo y que tiene planes para la eternidad donde tú ya estás inscrito. Amén. 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 Esa es la verdad de lo que está diciendo hasta ahora. Entonces fíjate qué importante es conocer el mensaje de las iglesias. Porque les he contado hasta este momento que las 7 iglesias representan todo el período, toda la historia de estos 2000 años casi que van a transcurrir desde la ascensión del Señor. No hemos cumplido los 2000 años, porque el Señor murió en el 30 aproximadamente. O sea que los 2000 años serían en el 2030. La iglesia nació
Bueno, nació en Pentecostés, en aquel día, ¿verdad? Y desde ese tiempo hasta el día de hoy ha transcurrido lo que se llama el tiempo de la gracia, el tiempo de la iglesia. Y entonces el Señor le dio una visión de cada una de estas 7 iglesias que representan características que se pueden presentar en cualquiera de los tiempos, en cualquiera de las congregaciones. Amén. Ahora, quiero compartir un poco de eso. Quiero compartir un poco de eso por lo siguiente. Necesito hacer un clic. Los pastores han definido para esta congregación, y lo estoy diciendo con permiso de ellos, llevar una serie de un estudio de esas 7 iglesias. ¿Ok? Esas 7 iglesias es el tiempo presente. Es lo que ha ocurrido desde cuando el Señor Jesús ascendió hasta el día de hoy. Y ese tiempo se va a terminar el día del rapto, que está muy cerca. Amén. Pero es necesario conocer qué pasaba en esas iglesias, cuáles eran esas características para aprender de ellas. ¿Ok? José, lo vamos a hacer en el servicio dominical, vamos a comenzar este domingo. En los servicios dominicales. 7 domingos, 7 domingos. Amén, gracias, pastor. Estas 7 iglesias, ya les dije que eran 7 iglesias literales. Y estos 7 mensajes, voy a hacer una breve introducción apenas porque los pastores son los que van a llevar esos mensajes. Pero estas 7 iglesias eran iglesias locales. ¿Eran iglesias qué? Locales, que existieron de manera histórica en los tiempos de Juan. Pero como les decía, son la representación completa de la totalidad del cuerpo de Cristo a lo largo de estos casi 2000 años. Los mensajes fueron dados a cada una de esas iglesias de acuerdo a sus condiciones particulares y para motivarlos a tener una vida saludable delante de Dios y delante de los hombres. ¿Ok? O sea, cada una de estas cartas que fueron entregadas en esa visión al pastor de cada una de esas iglesias tenía unas características en común. Y eran estas. Todas tenían una dedicatoria. Todas tenían una descripción del Señor, y escúcheme esto, en concordancia con la visión de Apocalipsis 1. Es decir, cada una de ellas, cuando se enviaba el mensaje a la iglesia, decía, por ejemplo, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Es decir, cada una de esas 7 iglesias, en el mensaje se identifica quién es el que lo está enviando. Y todas estas identificaciones tienen que ver con la descripción del Señor Jesucristo que acabamos de hacer en Apocalipsis 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que es un mensaje directo del Señor Jesucristo para su iglesia. Amén. Ahora, ¿por qué ese mensaje? ¿Sabe por qué ese mensaje? Porque el Señor está diciéndole a su iglesia, necesito que vivas una vida lo suficientemente digna, porque vuelvo pronto, pero vuelvo a establecer justicia en aquellos desobedientes y en aquellos que me despreciaron. Y no quiero que tú estés allí. Amén. Por eso es importante conocer qué dice a las iglesias. Todas tienen una dedicatoria, todas tienen una descripción del Señor,
Todas tienen una expresión de aprobación. A mí me gusta saber que el Señor, aunque tenía cosas que enderezar en cada una de esas iglesias, también tiene un mensaje de ternura, de aprobación, de ánimo. Tiene una denuncia, todas tienen una denuncia, todas tienen un consejo, una exhortación, todas tienen una advertencia de disciplina y terminan todas con una promesa de vencedor. Amén. Bien, muchos estudiosos opinan que además de las implicaciones locales, en cada mensaje había una relación histórica en la aplicación de cada una de ellas. Quiere decir que cada una de esos mensajes fue apropiado para un tiempo de la historia de la iglesia. Entonces, dicen, bueno, la iglesia primera, la de Éfeso, el primer mensaje, tenía que ver con el periodo apostólico. La siguiente, la de Esmirna, con la iglesia perseguida. La de Pérgamo, la de la corrupción de la iglesia cuando se introdujo el paganismo. La de Tiatira, cuando llegó en supremacía y auge el catolicismo. La de Sardis, el tiempo en que vino la Reforma, Lutero, Calvino. La de Filadelfia, aquella iglesia que tiene énfasis en lo apostólico, en lo misionero, en lo evangelístico, 1800 algo. ¿Te acuerdas? Que vinieron de Europa, de Estados Unidos, a predicar al mundo, o al tercer mundo. Y la última, que es el periodo de ahora, que es el periodo de apostasía de la iglesia. ¿Ok? Bien, no todos los estudiosos creen que cada carta para cada iglesia corresponda exactamente a un momento histórico. No todos creen eso. Lo que sí todos creen es que es vigente para todos los tiempos de la historia de la iglesia. Porque en todos los tiempos de la historia de la iglesia, en mayor o menor medida, se han visto situaciones que tienen que ser solucionadas al interior de ella. Ese tipo de situaciones que el Señor señaló. Amén. Entonces nosotros vamos a recibir la enseñanza de los pastores con esa visión. Con la visión de que, si bien es cierto que fue histórica, también es cierto que es universal para todas las congregaciones que han existido a lo largo de los 20 siglos de la iglesia, pero tiene una aplicación personal a nuestro corazón. Porque en esos mensajes nos vamos a ver como un escáner y saber dónde nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y decidir y tomar acciones para corregir. Y también recibir la palabra de ánimo y la palabra de recompensa que Dios tiene para cada uno de los vencedores. Amén. Amén. ¿Cuántos están contentos por saber que va a ser un tiempo hermoso en la congregación de Adorando? Va a ser un tiempo bien lindo. Entonces, fíjate, paralelamente a que estamos compartiendo los lunes en los tiempos por venir, los pastores van a predicar en su congregación sobre los tiempos que son. Amén. Mira lo que dice Apocalipsis, versículo 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe las cosas que has visto, le dijo. Es decir, cómo vio Juan al Cristo glorificado. Las que son,
la situación de las iglesias, de eso van a compartir los pastores. Y las que han de venir es lo que estamos compartiendo dentro del panorama profético de lo escatológico, de lo porvenir. Amén. Bien, muy bien. Vamos al capítulo 4, porque el capítulo 2 y 3 lo vamos a ver en el contexto de las 7 iglesias. Capítulo 4, tenemos hasta los 8, pastor. Bien. El capítulo 4 dice, después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, ¿cuál fue la primera voz? Juan está hablando, escuchó la voz, un mensajero del Señor. Como de trompeta, es decir, con autoridad. Hablando conmigo, dijo, sube acá. Ese sube acá es una señal del rapto. Juan representa un redimido, uno de la iglesia. Amén. Y le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de cuáles estas? Después de la vida de las iglesias. ¿Ok? Dice, y al instante estaba yo en el espíritu, es decir, otro momento de éxtasis espiritual. Estaba yo en el espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Esa palabra trono no es el trono de gracia que nosotros citamos en Hebreos 4:16. ¿Te acuerdas? Que nosotros decimos que vamos al trono de gracia a hallar la gracia y el oportuno socorro. No, este no es un trono de gracia, esto es un trono de juicio. Amén. Ahora, parece que es un trono que fue puesto. Dice, y un trono establecido en el cielo. O sea, como si un juez pone un trono porque está listo para empezar unos juicios. ¿Me está escuchando? Daniel 7:9. Quiero mostrarlo porque Daniel 7:9 habla de ese trono. Los que quieran, y me gustaría saber que todos los que participan en este tiempo, debemos leer Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10 y Daniel 12. Daniel 2, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, Daniel 12. Porque Daniel es el libro profético del Antiguo Testamento que más habla acerca de los tiempos del fin. Ha sido considerado, o se le ha llamado, el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y muchas de las imágenes, visiones que aparecen en Daniel son explicadas con mayor cobertura en Apocalipsis. Entonces, por ejemplo, este trono está en Daniel 7:9. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, el pelo de su cabeza como la lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Es una visión donde Daniel ve las 4 bestias representando los 4 imperios que se sucederán antes de que venga el imperio del Señor Jesucristo, que será el eterno. Amén. Entonces,
Justo ahí está hablando cuando en el cielo, dice Daniel, pareciera que se está preparando un trono de juicio. Y quien lo está dirigiendo es el anciano de días, refiriéndose al Padre. Y lo describe, como lo acabamos de leer. Pues bien, mira cómo lo describe Apocalipsis 4. Y uno sentado en el trono, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. El aspecto semejante a jaspe y la cornalina. El jaspe es el diamante. ¿Qué representa? Brillantez, luz. Es decir, pureza, santidad, la santidad del Padre. Y la cornalina es lo que se conoce como el ágata, de color rojo. Representa la sangre, es decir, justicia. Por eso es que se dice que es un trono de justicia, no es un trono de gracia. ¿Te das cuenta que todas estas simbologías tienen un sentido? La palabra misma la interpreta. Son símbolos, pero la Biblia no es simbólica, es literal. Amén. Amén. Dice, y había alrededor del trono un arco iris. ¿Sabes qué significa el arco iris en la Biblia? Génesis, ¿qué significa el arco iris? Eso, pacto. ¿Pacto de qué? De misericordia. ¿Te acuerdas? La señal del pacto de que no más nunca juzgaré la tierra por inundación es el arco iris. Es decir, ese fenómeno natural, Dios lo creó por primera vez en aquel momento para sellar ese pacto. Qué lindo, ¿eh? De manera que en ese trono de juicio, el Padre, aunque tiene que establecer el justo juicio, porque Él es justo y santo, como dice ahí, también es misericordioso. ¿Ves qué lindo? ¿Ves qué bella la figura de cómo expresa la santidad de Dios, la justicia de Dios, pero también la misericordia de Dios? Amén. Y dice, y alrededor de ese trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Esos 24 ancianos, para ir rápido, somos nosotros. 24 tronos, ¿te acuerdas? Que Apocalipsis 1, es que me gusta tanto ver cómo la Biblia se entiende a sí misma, se explica y cómo se conecta. ¿Te acuerdas? Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quiénes se sientan en los tronos? Los reyes. Hay 24 ancianos en 24 tronos alrededor del trono principal. 24 representan 12 más 12. 12 tribus de Israel y representan el pueblo del Antiguo Testamento. 12 apóstoles representan el pueblo del Nuevo Testamento. Amén. ¿Cuántos tienen claro que el Señor Jesucristo redimió con su sacrificio a aquellos que antes de que Él viniera al mundo en carne, esperaron por la venida de su Salvador? ¿Tienen claro eso? Tengo que hacer un paréntesis aquí, pastor. En los tiempos de la ley, ellos esperaban un Salvador. Y ellos con esos sacrificios de esos animalitos iban delante del sacerdote y el sacerdote presentaba entonces en representación de ese pueblo y de esos pecados, para que los pecados en ese tiempo fueran cubiertos. ¿Te acuerdas? Regaba entonces el sacerdote cuando entraba después de toda aquella
ceremonia tan formal, y entraba al lugar santísimo y derramaba entonces la sangre por sus pecados y por los pecados del pueblo encima del propiciatorio, la tapa que cubría, ¿te acuerdas? El arca. Propiciatorio significa cubierta. Y entonces resulta que se entendía de acuerdo a como Dios lo había definido para ese tiempo, que los pecados de aquellos eran cubiertos temporalmente. ¿Te acuerdas? Temporalmente. Hebreos dice por allá, porque la sangre de los machos y de los toros no podían pagar el precio, sino cubrirlos temporalmente hasta la venida del Cordero Santo inmolado. Entonces ellos lo hacían con la esperanza de que un día vendría el Cordero Perfecto, y ese día ellos serían definitivamente redimidos de esos pecados. Por eso cuando todo ese pueblo de Dios que muere con la esperanza de un Salvador, mueren y sus almas, miren que esto, o sea, esto que voy a compartir es tremendo. Sus almas fueron al Hades, dice la palabra. Pero el Hades, antes del Señor Jesucristo, tenía dos compartimentos. Las almas de aquellos que murieron con la esperanza de un Redentor, de acuerdo a la ley que fue dada para su tiempo, y las almas de aquellos que murieron sin la esperanza de un Redentor. Amén. Cuando el Señor Jesucristo muere y baja a los infiernos, dice, y predicó en los infiernos, y tomó a aquellos que vivieron con esa esperanza, que cumplieron con lo establecido en ese tiempo, y dice que los llevó, entonces los sacó de allí y los llevó al seno de Abraham, al paraíso, al cielo. Quiere decir que el Señor Jesucristo redimió a aquellos que vivieron en el Antiguo Testamento y que durmieron con una esperanza de redención, que creyeron en un Salvador, que todavía no había venido, pero que habría de venir. Dicho de otra manera, los redimió a crédito. ¿Cierto? Desde la venida del Señor Jesucristo, entonces ahora los que mueren en Cristo ya no van al Seol, sino que van directamente al paraíso. Y el Seol solamente ha quedado para aquellas almas que mueren sin salvación, que van a un tiempo de dolor, pero de espera para un juicio final. Amén. Bien. Estaba hablando de la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces dice que alrededor están los 24 ancianos, es decir, la iglesia completa. El pueblo, no la iglesia completa, porque la iglesia tiene que ver con la iglesia del Señor Jesucristo. Los que hemos creído en el Señor, por supuesto, desde que el Señor vino hasta ahora. Pero dice el pueblo completo de Dios. Lo que sí estamos claros es que somos los del Antiguo y los del Nuevo, los redimidos del Señor. ¿Ok? Pero escúcheme, en el tiempo del rapto, cuando esos dos grupos de redimidos se junten, todos juntos serán iglesia. Todos juntos. Amén. Hoy somos iglesia los que hemos vivido desde que el Señor Jesucristo vino hasta ahora. Pero seremos todos iglesia en ese momento. Amén. Bien.
Hay otro grupo de personas que está alrededor del trono. No de personas, de seres. Versículo 6. Dice, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. Esos seres vivientes representan, tengo que ir un poco más rápido, representan toda la creación viviente, toda la creación viviente. Había un ser viviente semejante al león, representa todos los animales, la fiereza. El león es como el símbolo, ¿cierto? Al igual que un becerro, la fuerza de los animales. Uno de rostro como de hombre, representa a los seres inteligentes. Y otro semejante a un águila volando, todo lo creado que vuela. Y dice que esos seres vivientes, para ir más rápido, no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es decir, la alabanza y la adoración al Señor Jesucristo. Amén. Y dice, y los 24 ancianos se postran delante del que está en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Hago una corrección. Hasta este momento la adoración está enfocada al Padre. Mira, está hablando el que era, el que es y el que ha de venir es el gran yo soy. Así se le reveló Dios a Moisés. Es decir, la adoración primera en Apocalipsis 4, cuando la iglesia sube, es una adoración al Padre. ¿Lo estás viendo? Describimos al Padre de acuerdo a lo que se veía en Daniel. El anciano de días, el de cabello blanco, amén, el Padre. Y dice que entonces toda la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento y todos los seres vivientes, todos le adoran. Amén. Digno eres, santo, santo, santo Señor Dios Todopoderoso. Digno de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Y por qué es que eres digno? Y ahí lo dice. Porque tú creaste las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pero mira lo más hermoso, aquí vamos entrando como al clímax. En el capítulo 5, la adoración se vuelca hacia el Señor Jesucristo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es decir, en la mano derecha del Padre, la autoridad del Padre, un rollo o un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel que decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los 7 sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Bien, ¿qué representa esto? El rollo son los acontecimientos que tienen que suceder en la visión, los acontecimientos que están a punto de dar a inicio. Pero en la visión, Juan lo que está diciendo, el Padre tiene el rollo con unos sellos. Esos rollos, ¿te acuerdan? Eran como especie como de unos libros, no sé si lo has visto en las películas.
unos pergaminos que los escribían de lado y lado, ¿verdad? Los rollos tenían que ver con escritos donde se hacía un contrato o se declaraba una herencia. Y los sellos significaban, eran como unos sellos como de lacrados. En aquella época eran de barro. Eran de barro. Y entonces la visión de lo que está viendo es, hay una herencia que declara lo que viene para el mundo, los acontecimientos por venir. Pero en aquel tiempo, las herencias solamente las podía abrir el que las heredaba, es decir, el propietario. Pero en la visión de Juan, Juan dice, veo al Padre con el rollo, con la autoridad, para entregarle al heredero el derecho a abrirlo. O sea, el derecho a decidir en qué momento empezaban a suceder lo que ya está establecido para la tierra. Y en qué momento empieza a suceder lo que ya está establecido para la consumación de los tiempos y para ver el gobierno milenial de Cristo y el gobierno eterno después del Señor. Pero lo que está diciendo Juan, es hermoso esto. Lo que está diciendo Juan es que había un ángel que decía, ¿y quién es el digno? ¿Dónde está el digno, el heredero, el propietario, aquel que tiene la dignidad para abrirlo? ¿Dónde está? Y dice, y ninguno en el cielo ni en la tierra, y lo buscaron por todos lados y no lo encontraron. Escúchame, no es Buda, no es la Virgen María, no es Mahoma, amén, no es nadie. No hay ninguno que sea digno, solamente el Señor Jesucristo. Amén. La palabra dice solamente, Él es digno de abrir los sellos y desatar los acontecimientos que vienen para la tierra. ¿Cuándo se sucedan? Cuando el Señor Jesucristo lo decida. Amén. Porque el Padre le está dando al Hijo la autoridad. Ahora, ¿sabe por qué se la está dando? Porque Él se la ganó. Y se la ganó como hombre. No se la ganó como Dios. Él vino a esta tierra a vencer y venció como hombre. Dice Hebreos 5:8. Vamos a leerlo un momento. Si lo tienes, Miguel. Amén. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Adelante. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y busca Filipenses 2:9 mientras compartimos. Dice, por su obediencia vino a perfeccionar a todos los que en Él creen. Amén. Él ganó el derecho de ser el heredero. No por ser Dios Hijo, sino por ser el único hombre obediente 100% al Padre. Y por eso Él es el que es digno. Amén. Ahora lo vamos a ver. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Él es el único digno. Ahora fíjate,
porque es digno. La Biblia lo declara aquí en Apocalipsis 5. Dice, y uno de los ancianos me dijo, Juan, no llores. Ahora, ¿por qué lloraba Juan? ¿Sabe por qué lloraba Juan? Porque Juan tenía la esperanza de una vida gloriosa que el Señor les había prometido. Recuerda que Juan fue el discípulo amado. Y el Señor le dijo, no te preocupes, Juan, no se turbe vuestro corazón, que a donde yo voy tú no puedes ir ahora. Pero voy a prepararte un lugar, para que donde yo voy, tú también estés. Y cuando lo prepare, vendré para tomarlos a ustedes a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces Pablo tenía eso grabado en su alma. Y Pablo dijo, Juan, qué pena. Juan dijo, he sufrido las tribulaciones, he sufrido las persecuciones, he sufrido el destierro, pero más allá de todo eso me espera, como diría Pablo, la corona de vida. Me espera una vida gloriosa. Y entonces cuando Juan ve esta visión y dice, pero no hay nadie digno, ¿cómo entonces yo voy a vivir esa esperanza de vida? Entonces dice, vi uno de los ancianos que dijo, no llores, he aquí, que esto sí es lindo, ¿eh? He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Lo que está diciendo, en primer lugar, porque hay un segundo lugar tan importante, es que el Señor Jesús cumplió con las profecías escritas desde el Antiguo Testamento acerca de quién sería el que era digno, el que sería vencedor y el que sería el redentor. Vamos a mirar un momento, ¿les parece? Bien. El león de la tribu de Judá tiene que ver con la tercera profecía mesiánica. Está en Génesis 49:13. La primera profecía mesiánica es la de Génesis 3:15. ¿Te acuerdas que la profecía que hay para la mujer y para la serpiente? Que dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa fue la primera profecía mesiánica para el Señor, que el Señor Jesús la cumplió. La segunda profecía mesiánica está en Génesis 12:2, la profecía para Abraham, que le dijo, y te haré una nación grande, y a través de esta nación bendeciré a todo el mundo, bendeciré a los que te bendigan, y a través de tu descendencia, Abraham, yo voy a bendecir al mundo. Amén. Pero la tercera profecía mesiánica es la que cita aquí este anciano. Le dice, Génesis 49:13, lo tiene, ¿verdad, Miguel? Amén. Génesis 49:13. No, perdona, qué pena. Génesis 49:8. Judá, te alabarán tus hermanos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. Amén. O sea, el hijo de Jacob era el cachorro, pero de su descendencia nacería uno que sería el león de la tribu de Judá. Amén. 10. No será quitado el cetro de Judá. No será quitado el cetro
de gobierno del Señor Jesucristo, porque su reino es un reino eterno. Ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Ciro. Ciro significa a quien pertenece. Y a él se congregarán los pueblos. De manera que la primera profecía que cita el anciano, Jesús la cumplió. Pero además de eso cumple la segunda. Además de eso dice, la raíz de David ha vencido. La raíz de David ha vencido para abrir el libro. Tiene que ver con Isaías 11. Isaías 11:1. Perdone que las busque, pero necesitamos leerla. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová. Y dice de los 7 cualidades que tiene el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Bien. Jesús tiene la dignidad para abrir los sellos porque, en primer lugar, cumple con el derecho que le da su linaje. Amén. Tú puedes buscar en el libro de Lucas que María es descendiente del rey David. Si tú lo lees en Mateo, José, su padre adoptivo, era adoptivo, aun lo reconoció legalmente, también era descendiente de David. La gente le decía, Jesús, hijo de David, porque creían que José era su padre. Pero era hijo de David porque en la genealogía de María, si lo revisas, era descendiente del rey David. Es decir, él en su humanidad es descendiente del rey David. Ahora, ¿qué le prometió Dios a David para que Jesús cumpliera? Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono, David, será estable eternamente. Entonces, ¿qué versículo es ese? Segundo libro de Samuel 7:16. De manera que Jesús tiene derecho al trono porque cumplió con la exigencia del linaje que pedía la profecía. Un ser humano, descendiente de Abraham, descendiente de Jacob, descendiente de David. Amén. Pero además de eso, Apocalipsis 5, 5 minutos más les voy a pedir. Eres digno de abrir los sellos, es decir, de desatar los juicios sobre la tierra. Y de desatar no solamente los juicios, sino también el tiempo glorioso de su reinado milenial y de su reinado eterno. No solamente porque cumplió la profecía, sino porque aquí dice que Él es, versículo 9, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido. ¿Sabes qué significa? Nos compraste. La redención es una compra, es una transacción, donde se paga algo para rescatar esa otra cosa que está retenida. Dice, nos compraste, o nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. De manera que, versículo 6, dice,
y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, o sea, en medio de esa adoración, ¿me está siguiendo, amado? Ve uno que es digno de tomar de la mano derecha del Padre los rollos para desatar los sucesos futuros sobre la tierra. La iglesia está en el cielo. Tú y yo estaremos en allá. Amén. Y por eso, entiéndelo, nosotros como iglesia no vamos a vivir esos sucesos terroríficos sobre la tierra. Ya leímos la promesa del Señor. Pero dice, y en medio de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, que estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los espíritus, 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. El anciano le está diciendo, hay un león que cumplió y que es digno. Pero cuando Juan mira a buscar el león, lo que ve es un cordero como inmolado, dice, como inmolado, es decir, con las marcas de un sacrificio. El cordero con las marcas, él lo vio. Escúchame, en el cielo, hoy día, hay un hombre sentado en el trono, que es todo Dios, pero también todo hombre. Un hombre con su cuerpo físico, con su alma humana, con su espíritu humano, en quien habita la plenitud de la deidad. Y ese tiene las marcas, el cordero inmolado. Porque cuando nosotros necesitamos a alguien que nos defienda de la maldad y del reino de las tinieblas, lo que necesitamos es un león. ¿Te acuerdas que él se viste como de león rugiente? A ver si nos engaña. Pero el león verdadero es el que nos defiende. Pero cuando nosotros necesitamos ir al trono de gracia, lo que necesitamos es un cordero, un redentor. Amén. Un sacrificio en lugar nuestro. Por eso es que Él es el león y es el cordero. El león para defendernos, el cordero para pagar el precio por nosotros, para redimirnos. Amén. Y esa es la visión que Él está viendo. Y dice, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono. Y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los ancianos, quiere decir, toda la creación junta, su iglesia, pero además todos los creados vivientes, dicen, todos se postraron. Y tú y yo nos postraremos, amados. Nos postraremos, dice, con arpas. ¿Sabes lo que significa con arpas? Con alabanza. El arpa es el instrumento característico de la alabanza a Dios. El dulce cantor de Israel que tocaba con su arpa para alabar al Señor. ¿Viste cómo las arpas tienen ese significado? Y dice, y las copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Bueno, aquí tiene que ver con los santos de la tribulación que mueren. Pero eso después lo compartiré. Cantaban un cántico nuevo, un cántico que no se había escuchado hasta ese momento en los cielos, que dicen, digno eres de abrir el sello, abrir el libro, tomar el libro, abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y nos redimiste. Y escúchame, ya voy a terminar, pero vamos subiendo, vamos en un creciendo de adoración y en un clima, ¿no te parece? Amén. Y dice, y en el versículo 11 dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles. ¡Wow! Ahora se unieron los ángeles, amados. Estaba la creación en pleno, viviente, los redimidos y la creación de la tierra. Ahora se unen los ángeles. Y dice,
Y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Y su número eran millones de millones. O sea, Juan no los podía contar. Que decían a gran voz, es decir, que gritaban: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Escúchame, los ángeles adoran al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué lo adoran? Porque Él es el creador. Pero los 24 ancianos, ¿sabes por qué lo adoramos? Porque Él es nuestro redentor. Porque los ángeles no necesitan redención. Los ángeles adoran cuando ven la magnificencia de la creación. Los cielos y el firmamento cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento habla de su inmensidad. Un día emite voz al otro día, ¿te acuerdas? Los ángeles conocen eso y adoran al Señor por la magnificencia de la creación. Pero tú y yo adoramos por la gratitud de nuestra redención. Si los ángeles adoran, escúchame, si los ángeles adoran y no tienen necesidad de perdón y no tienen necesidad de salvación, no saben lo que es un arrepentimiento por el pecado, no saben lo que es el sufrimiento por el pecado y adoran al Señor, cuánto más nosotros, que sí estamos redimidos y que Dios nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Amén. Amén. Y finalmente, versículo 13, 3 minutos lo prometo. Dice, y todo lo creado que está en el cielo y sobre el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellas hay, oí decir al que está sentado en el trono, al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder para siempre. Para siempre, escúchame, estaremos alabando al Señor. Y no solamente nosotros, la creación toda. ¿Sabe? Pablo decía, la creación gime hoy, esperando la redención. La creación también alaba al Señor cuando sea redimida. Y los ángeles también lo alabarán. Y todo lo que existe, y todo lo creado, el sol, la luna, todo lo que existe, lo glorifica. Amén. Y los 24 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por todos los siglos. Un día estaremos allá tú y yo, adorando y alabando al Señor, rindiendo nuestras coronas. ¿Sabe? Esas coronas de las que habla la Biblia, Estéfanos, tiene que ver con coronas de vencedor, pero allí tiene una connotación más de diademos, que es una corona de dignidad de aquel que la recibe por herencia. Esas coronas nosotros las rendiremos delante del Señor. También tiene que ver en esa simbología, las coronas, con todos los méritos que tú alcanzarás en esta tierra, con todos los títulos, con todas las obras, con todas las obras para Dios que has hecho. Todo eso, delante del Señor, nos postraremos en sumisión, en adoración. ¿Sabes? Cuando un rey era vencido por otro en aquel tiempo, el rey que había sido vencido se postraba delante del rey vencedor y deponía su corona delante del otro, en señal de sumisión. Ese es el sentido que tiene Juan aquí. Nosotros
aunque Él nos ha declarado reyes y sacerdotes, nosotros en sumisión total deponemos toda nuestra dignidad delante de la de Él. Amén. Para adorarlo por siempre, porque Él es digno, porque Él es el vencedor. Amén. Terminamos este tiempo allí. Le damos gracias al Señor. De manera que a partir de este tiempo vamos a empezar el estudio de lo que va a suceder en la tierra mientras tú y yo nos estaremos gozando en el cielo. Amén.